problemas técnicos. Sí, ahí está. Me aparecía silenciado recién. Yo, acá estoy. Bárbaro. Sí, aparece como que la conexión es baja. No, igual te consultaba, Matías, porque estoy probando un VPN por el tema de las conexiones y quería saber si era por el VPN o por el Zoom. Claro. Ah, mira, ¿por qué estás probando un VPN? ¿Por qué motivo? Primero porque me gusta la informática, programo y hago todas esas cosas. Y segundo, con toda esta situación. Claro, sí. Sí, la vulnerable que es Zoom. Son todos, desde Discord a Meet, a todo lo que se te ocurre, estás compartiendo info. Sí. Sí, la verdad que sí. Justo de eso voy a hablar hoy, después, en un rato, de todos esos temas. Bueno. Entonces, bueno. Vamos a hablar unas cositas de patentes y después Matías les va a hacer algunos comentarios sobre temas de régimen jurídico de Internet. Y los libros que tengo tienen 10 años, o sea, son bibliografía obsoleta. Así que Matías se ha actualizado un poquito más. Sí. Y igual está muy bueno, ¿eh? Porque los libritos de esos, pero están viejos, ¿qué va a hacer? Pero no me puedo comprar libros de toda la materia porque voy comprando lo que puedo. Pero claro, cuando agarré los libros de régimen de Internet y de redes sociales son del 2009, 2010. Esos 2013 y 2014 creo que eran. Y están desactualizados. Y lo que Viste es que Internet... la normativa de dominio de Internet cambió en el 2018, ¿no? 18 o 19 me parece. 18, cuando la gobernanza 18. Se planteó el IPv6 y el cambio de los dominios. Mirá. Bueno, lo que le iba a comentar, porque si tenemos, no, tenemos algunas clases más, pero tenemos muchos temas más de propiedad industrial, yo trataría de terminar un poco con lo de patentes. Para la próxima clase tenemos que ver lo que es nombre comercial y tenemos que ver modelos y diseños industriales. Así que vamos a andar medio apretadito. Por mí seguiría hablando un mes de patentes, pero no tenemos mucho más tiempo. Ahí recordemos un poquito, bueno, yo voy a hablar 10, 15 minutos, después los dejo con Matías. Me hacen después consultas, me los mandan por el chat o por el campus. Recuerdan un concepto importante que tenemos que tener presente es la obligatoriedad del uso. Si una patente no es usada, es causal de caducidad. Que es la nota de diferenciación, la nota típica de patente con respecto a otros regímenes de propiedad industrial o intelectual. Acá el Estado le da un derecho de propiedad al inventor, pero lo obliga a explotar. Y esta obligación de explotar no es gratuita. La falta de explotación va a generar una posibilidad de una caducidad del derecho. Es decir, la causal de caducidad natural del derecho de patente es el paso del tiempo, es decir, los pasos de los 20 años. Pasan los 20 años, la patente caduca, se extingue el derecho de patente y pasa a dominio público. Y otra causal de caducidad
ya sería extraordinaria o no natural, es la falta de explotación. Es decir, el Estado le da la patente al inventor, pero con el cargo, la obligación, en realidad es una obligación, de explotarla. Y que hablamos la otra vez qué es explotar y qué no es explotar. La no explotación genera la aplicación, que acá lo estaba buscando para comentarle, en el artículo 42, Se me va en fade el doctor. Sí, se está cortando. ¿Se corta? Ahí se está retomando. Si no genera explotación adecuada, el artículo 42, les comentaba, obliga a explotar al inventor. Si no genera obligación explotada, si no genera explotación adecuada, el inventor puede perder la patente, puede disponerse de la caducidad. Antes de disponerlo de la caducidad, en el artículo 42 y siguiente se establece lo que es el régimen de licencias obligatorias. Es decir, si el señor no explota la invención, diríamos que se lo va a compeler a que lo haga. Y si no lo hace, el Estado lo va a obligar a celebrar un contrato de licencia obligatoria, es decir, lo va a obligar a contratar con un competidor del mercado para que éste la explote. Es lo que se denomina contrato obligatorio, que es una rara del derecho nuestro, donde uno está obligado a contratar. No existe prácticamente la expropiación, las licencias obligatorias es una de las raras avis del derecho argentino, donde el Estado lo obliga a contratar. Entonces dice, señor, si usted no explota adecuadamente, tiene que negociar con un competidor del mercado y otorgarle la patente al competidor del mercado, el que concurre al mismo sector del mercado, tiene que explotar con usted o libremente asociado con usted. Eso es lo que se llamaría régimen de licencia obligatoria por falta de explotación, del artículo 42. Es un remedio anterior, si uno no explotaba, le disponían la caducidad sin más. Acá se establece un paso intermedio diciendo, si usted no la explota, la invención, lo vamos a obligar a que usted le dé una licencia compulsiva, lo vamos a obligar a que usted contrate con un competidor para que él la explote. Eso es lo que se llama régimen de licencias obligatorias de la ley 24.481, que están a partir del artículo 42. Después está la licencia obligatoria por rechazo negociar. Entonces la patente en sí no se extingue, sino que se extingue el derecho del primer inventor, ¿no? La patente continúa. Es decir, ante la falta de explotación, lo primero es va a estar intimado o obligado a contratar con alguien que la explote. Si así mismo no lo hace, después se le puede pedir la caducidad, y ahí se le va a extinguir la patente. El régimen se llama régimen de licencia obligatoria por falta de explotación, del artículo 42. Hay otras licencias obligatorias. Del artículo 45 es la licencia obligatoria por rechazo a negociar. ¿Qué quiere decir? Si el titular de una patente tiene una invención y no la quiere compartir con nadie, la quiere explotar solo, porque tiene todo el derecho, póngale, concurrente al mercado, le dice, mire, yo le hago una propuesta. Esta invención que usted tiene, que va
a redundar en este producto o en este servicio o en este procedimiento, le ofrezco mejorarla sustancialmente y compartir las ganancias. Si esa oferta a negociar es rechazada, sin fundamento, se considera una práctica anticompetitiva. Se puede considerar una práctica ilegal, vamos a decir, el rechazo a negociar, el refusal to deal en inglés, el rechazo al negocio, al acuerdo, sin más, o sea, no quiero, no porque no, está obligado a negociar un acuerdo. Si el rechazo es infundado, es una causal de licenciamiento obligatorio. Esa es la del artículo 45. También es una causal de licenciamiento obligatorio las prácticas anticompetitivas. Es decir, no explotar la invención, pero no generar prácticas predatorias del competidor. ¿Cuál sería una práctica predatoria? Que son decisiones de tipo empresarial, dirigidas únicamente no a que la empresa crezca, sino a destruir al competidor. Donde ahora entra lo que es dumping y todo eso. Exacto, exactamente. Fijar precios bajo el costo. Santiago Trudo, por favor, pon en silencio el micrófono. Hay gente que no está escuchando. Ahí estamos bien. Práctica que puede tener dos facetas. Ser práctica predatoria de la competencia o prácticas predatorias del consumidor. Sí. Las prácticas vedadas por la ley son las prácticas que tienden a destruir al competidor o las prácticas que tienden a afectar al consumidor. Ambos tipos de prácticas son ilegales. ¿Cuál puede ser la sanción ante esto? Que el Estado lo obligue a un licenciamiento obligatorio. Es decir, usted está ejerciendo prácticas anticompetitivas, monopólicas, predatorias del competidor, o está fijando precios exorbitantes en detrimento del consumidor, le voy a imponer un licenciamiento obligatorio. O sea, usted la invención la tiene que compartir con otros. Ese sería el mecanismo del licenciamiento obligatorio por prácticas anticompetitivas del artículo 47. Y otro tipo de licenciamiento obligatorio es el que estamos viendo, precisamente que la otra vez comentamos, en el caso de emergencias sanitarias o pandemias, ¿no? Donde el Estado, ante una situación de emergencia, puede tomar la invención y decirle al señor, mire, usted esta droga que tiene patentada se la vendió al laboratorio Roemer, Bagol o el que fuera. Mire, se la va a tener que, no obstante respetar ese contrato que usted tiene, se la tiene que dar a 10 laboratorios más, porque tenemos que abastecer al mercado en esta situación de pandemia. Entonces, una típica situación de emergencia sanitaria justifica la existencia de un licenciamiento obligatorio por emergencia sanitaria en pos de abastecer al mercado de un medicamento en un caso de una pandemia. Bueno, todos estos casos de licenciamiento obligatorio, así ya los dejo con Matías, son remedios previos que pueden evitar la caducidad. Si no obstante, ilegales, que la no explotación, la explotación anticompetitiva, el desabastecer al mercado, las emergencias, no cubrir las emergencias sanitarias, afectar al consumidor, si no obstante esto subsiste, luego de un licenciamiento obligatorio, el Estado le puede disponer la caducidad de la patente.
tendría derecho el Poder Ejecutivo. El Estado puede ser arbitrario. Puede ser que todo esto que digan, en realidad no hubo práctica anticompetitiva, en realidad no hubo emergencia, o en realidad hubo explotación adecuada, y el Estado considera que no. Entonces, el Poder Ejecutivo puede ser, disponga un licenciamiento obligatorio y en realidad no hubo causa, no hubo justificativo. O sea que esto es revisable ante la justicia, ¿no? Es decir, este acto administrativo. Pero el Estado acá tiene una herramienta muy importante, que son las licencias obligatorias. Recordemos, y ya le decía, para poder usar esa patente. De ahí del 42 al 49 es el régimen de licencias. ¿Escuchando? Traten de leerlo, de entenderlo. Es un procedimiento que mitiga los efectos abusivos del ejercicio del derecho de exclusiva. No lo doy por terminado el tema porque es un tema muy extenso, pero se lo quería presentar por lo menos el viernes. En honor a la fecha patria vamos a seguir dando clases, y el que quiera asistir, acá estaremos y vamos a continuar con el tema. Bueno, ahora el joven abogado Matías, que está haciendo sus primeras incursiones en la materia, nos va a hablar un poquito del tema de un video que él ya subió de dominios de Internet. Que si no se completa, lo completaremos el viernes. ¿Está bien, Matías? Sí, bárbaro, perfecto. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, yo te escucho bien, sí. Ah, bueno. Bueno, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, como decía recién el escribano, voy a continuar hablando un poco, particularmente sobre un aspecto que me faltó mencionar en el video, en el que hablaba sobre el régimen legal de las páginas de web en Argentina, es que, por si no recuerdan, bueno, cada página tiene un dominio que es su identificación única en Internet. El tema es que el dominio es único, es decir, no pueden existir dos páginas web que ocupen el mismo nombre. No pueden haber dos Facebook, dos Twitter, porque básicamente existe un sistema que lo que hace es ordenar todos los dominios de Internet, y en este caso en Argentina es Nick Argentina. Y un caso muy particular que la vez pasada estábamos hablando con el escribano es que es el de Banco Río. En el cual, bueno, unos sujetos decidieron, antes de que Banco Río tuviera presencia online, decidieron crear una página web en blanco con el dominio bancorio.com.ar, a la expectativa de que cuando Banco Río quisiera crearse una página de Internet, tuviera que pagarles a ellos una especie de no sé, algún dinero como para poder utilizar ese dominio que estaba ocupado. Entonces, Banco Río se dirige a la justicia, la cual le solicita a estos sujetos que acrediten ser Banco Río o ostentar de alguna manera esa personalidad, cosa que obviamente no pudieron comprobar, y le ordenaron a Nick Argentina que desocupara o diera de baja ese dominio y lo pusiera como titular a Banco Río Sociedad Anónima, que hoy en día, bueno, es, si no me equivoco, Banco Santander Río S.A. Eso era lo que me había faltado mencionar respecto de las páginas web. Esperen que voy a acomodar esto. Ahí está. Eso era lo que me había faltado mencionar en relación al régimen legal de las páginas web. Pero hoy, aparte de eso, quería hablar sobre el tema del régimen jurídico de las redes sociales. Las personas tenemos... sí. Matías. Sí, ¿se escucha? Sí. Vale la pena una pequeña aclaración. Es decir,
la persona, como decís vos, que el espacio esté vacío. Claro, exactamente. Sí, sí. Ahora, si luego ese espacio, a ubicar ese espacio, se corta. Se corta. Bueno, continuamos, Mati, que vos tenés mejor señal. Yo acá no tengo buena señal. Se corta. Bueno, lo que decía, lo que llegué a escuchar es eso. Que lo que decía recién el escribano, lo que llegué a escuchar es eso, que para ocuparse un dominio, obviamente que tiene que estar desocupado. De hecho, por ejemplo, en el video les comentaba que en la página de Nick Argentina pueden buscar, si por ejemplo quieren crearse una página web, tienen un buscador en el que les sale, si quieren crearse una página, poner el nombre que quieren y les sale si está libre o está ocupado. Bueno, en relación a las redes sociales, que obviamente no es necesario explicar qué son, existe entre las personas y la red social una relación de usuario-plataforma. Nosotros cuando nos creamos un usuario en una red social, tenemos que aceptar obligatoriamente los términos y condiciones que son una especie de contrato de adhesión. Es decir, es un contrato que en masa es para todos exactamente igual y el usuario no puede plantear ningún tipo de modificación. Y se acepta, o lo que equipararía a una firma, es el clic en ese recuadro que se tilda. Y ahí en esas políticas básicamente nos comentan todo lo relacionado a los datos personales que van a recopilar, todos los servicios con los que cuentan, y demás. Seguramente la mayoría no sepa de qué se tratan, a pesar de estar suscriptos o tener cuenta en muchas plataformas o páginas, porque prácticamente nadie las leemos. Y es tremendo las cosas que aceptamos. De hecho, por ejemplo, el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, destaca que el 85% de los españoles no leen las políticas antes de aceptarla y, bueno, evidentemente, en Argentina y en el resto de los países del mundo debe producirse de la misma manera. Aceptamos unos permisos bastante avasallantes, como seguramente Leonardo sabrá. Incluso saben, por ejemplo, entre muchas otras cosas, nuestra ubicación exacta en tiempo real, si nosotros tenemos el GPS activado, tienen acceso a todo lo que nosotros interactuemos dentro y fuera de las plataformas. Por ejemplo, voy a leer un fragmento de las políticas de Twitter en una parte muy particular que es lo más relacionado a lo que es el derecho comercial, que dice: al enviar, publicar o mostrar contenido a través de los servicios, nos otorga una licencia mundial, no exclusiva, libre de pago de derechos, con derecho a sublicencia, para usar, copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar, publicar, transmitir, mostrar y distribuir dicho contenidos en todos y cada uno de los medios de comunicación o métodos de distribución posibles, conocidos ahora o desarrollados con posterioridad. Es decir, todo lo que nosotros publiquemos, no solo en Twitter, sino en cualquier red social, considerando Facebook, Instagram, YouTube, todo lo que nosotros publiquemos ahí, ellos les estamos concediendo una licencia para explotarlo y publicarlo en cualquier medio de comunicación que exista ahora o que vaya a existir. Y eso obviamente es obligatorio aceptarlo si nosotros queremos navegar por la red social. Si no lo aceptamos, no podemos plantear obviamente ningún tipo de modificación porque eso es así y se acepta o no se acepta. El tema es... O sea que es un contrato de licencia. Exactamente. Y en realidad el blockchain. Todas las redes sociales se basan en contratos de blockchain, el formato de contrato de aceptación por bloques de distinto. Va más allá del contrato de licencia, porque el hecho es, no hay un licenciamiento de software ahí, lo que hay es una aceptación del uso del mismo. Es más parecido por ahí
a la adquisición de un sistema operativo. Pero el En blockchain realidad, cambió el paradigma de informática en ese sentido. Sí. En realidad, o sea, no se está concediendo una licencia respecto del software, sino una licencia sobre nuestras publicaciones. Por ejemplo, yo escribo una canción y decido publicarla en YouTube. Yo automáticamente, al hacer esa publicación, le estoy concediendo una licencia sobre mi creación, ya sea una canción o una foto de mi cumpleaños, por ejemplo. Y ellos pueden usarlo y disponer de eso de la manera que quieran porque nosotros les estamos concediendo ese permiso. Por ejemplo, en el tema de patentes, muy bien. Vale la sería... pena una aclaración. Sí. Una aclaración que vos licenciás, estás otorgando una licencia o un permiso, un waiver o algo a la red para que difunda tu foto o tu canción. Ahora, la imagen o el contenido, vos conservás la propiedad del contenido, Exacto. pero ellos conservan el derecho de difundirlo. Esto trasladando Internet o redes sociales a los términos legales que nosotros conocemos. Porque vos lo podés hablar con un amigo que es conocedor lo hablás en términos coloquiales, vos a decir, pero en los términos legales, vos licenciás o facilitás el derecho a usar tu imagen, tu música, tu foto de cumpleaños, o tus datos personales, pero vos conservás la propiedad. Entonces, si vos estás, por ejemplo, afanándote una canción de un autor conocido, el afano lo hiciste vos. ¿Entendés? Y la propiedad de tu cara es tuya, pero ellos pueden usar tu cara. ¿Está? Y otro pequeño comentario es que esa licencia es gratuita. O sea, ellos no te tienen que pagar, ni vos le tenés que pagar a ellos. ¿Por qué? Porque vos le das la imagen, ellos la pueden reproducir a cambio de que vos uses la plataforma libremente. Esa es la retribución. Vos podés usar Twitter, Facebook, YouTube o Instagram sin pagarle a ellos, y ellos pueden usar tu imagen, tus datos, como compensación recíproca. Sí, así es, tal cual. Por ejemplo, en el caso que hoy hablaban de las patentes, obviamente que se da cuando la licencia de explotación, cuando el titular de la patente le cede el derecho de explotación a otra persona a cambio de un precio. Bueno, en este caso, justamente el precio que recibe el usuario es poder navegar por la red social en cuestión. El tema es que muchas veces ha pasado, y el caso más resonante fue el de Facebook, que las redes sociales incluso violan sus propias políticas de privacidad, porque o sea, ya la política de privacidad ya es bastante intrusiva con toda nuestra información. O sea, básicamente ellos saben todo de nosotros, nuestro número de teléfono, dónde estamos, qué nos gusta, cómo respondemos ante determinadas cuestiones. No solo ellos lo saben, sino que lo estudian para así poder mejorar sus servicios, y además pasa que esa información se vende. Y ahí es cuando la propia plataforma está violando el propio contrato que nos hacen firmar, como fue el caso que se investigó en el 2018 de Facebook, en el que se vulneró la información de más o menos 90 millones de usuarios, 87 millones. ¿Qué pasó? Facebook, en el 2013 se creó una institución llamada Cambridge Analytica, que lo que hace es recopilar información, estudiarla y difundirla. Lo que hizo Cambridge Analytica fue crear un test online en el cual se le hacían una serie de preguntas sobre personalidad e intereses políticos a personas en Estados Unidos, y se les pagaba entre 2 y 5 dólares. La cuestión es que a ver qué dice. Bueno, no se me fue. La cuestión está en que esa información, uno al iniciar el cuestionario decía que era para fines académicos.
Al final, cuando terminaban el cuestionario, que era bastante extenso, había que iniciar sesión en Facebook. Y ahí está cuando Facebook comienza a recopilar información desde fuera de su plataforma. Uno cada vez que juega un juego en el celular y dice conectar con Facebook, Facebook automáticamente empieza a recibir toda esa información externa. En este caso, lo que hicieron fue recopilar toda esta información, pero no solo de los usuarios que hicieron el test, sino que de los amigos de quienes realizaron ese test. Entonces, las personas aceptaron realizarlo, pero solo con fines académicos y no con otros fines. Información que se usó, según se ha comprobado, para elecciones presidenciales de muchos países, por ejemplo, para las elecciones presidenciales del 2016 entre Trump y Hillary, o para el Brexit, o incluso en Argentina, en las elecciones presidenciales de 2015. Esa información no solo se usó para toda la información que recopilaron sobre los intereses y comportamientos de la gente para crear lo que se llama un algoritmo predictivo del comportamiento, es decir, ellos saben de qué manera va a reaccionar la persona ante determinado estímulo o factor externo, y además lo usaron para crear anuncios personalizados. O sea, fue una maniobra tremenda, porque lo que hacían era estudiar a las personas que tenían una posición neutral. Es como si acá en Argentina se hubiera estudiado, por poner un nombre, kirchneristas y antikirchneristas. Bueno, ellos apuntaban a las neutrales y les ponían anuncios al costado en Facebook que eran anuncios falsos, o sea, eran noticias falsas, y en esto invirtió la campaña de Trump alrededor de $1 millón por día, y lo que hacían eran poner, es como que, por ejemplo, si pusieran, Cristina no estaría dispuesta a negociar con los fondos, y en realidad por ahí podía o no podía estar, pero nunca se lo habían consultado, y eso lo ponían ahí como si fuera cierto, uno hacía clic y eran portales de noticias totalmente falsos, y así iban induciendo a las personas, y bueno, eso fue uno de los motivos que impulsó la campaña de Trump. Independientemente de que pudiera o no pudiera haber ganado, eso indudablemente ayudó a la campaña. Y bueno, a raíz de esto comenzó a investigar la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, comenzó a investigar, y bueno, lo terminaron citando, que muchos lo habrán visto, al Congreso de Estados Unidos, y terminaron imponiéndole la multa a una empresa tecnológica más grande de la historia, que fueron $5.000 millones. Y además, bueno, empezaron a aplicarle, entre comillas, un poco más de... comenzaron a restringirlos un poco más, le pusieron organismos externos que van fiscalizando de qué información y de qué manera la utilizan, pero igualmente sigue sin existir un límite a toda la información que manejan de los usuarios. Y esto no es solo para Facebook, sino que es para Google, para Apple, para básicamente todas las plataformas. De hecho, por ejemplo, nuestro celular, esto no lo tenía previsto, pero nuestro celular está todo el tiempo escuchando lo que nosotros estamos hablando. Y de hecho, si yo, por ejemplo, empiezo a mencionar el tema de Facebook, seguramente las noticias de Google me salgan noticias sobre Facebook. Así que bueno, eso es básicamente el tema de las redes sociales y de qué manera se manejan. Justo iba a preguntar eso yo, porque cada vez que hablo de algo automáticamente me sale la publicidad de eso, y al principio pensaba que era casualidad, pero siempre que hablo, entonces me di cuenta que no es casualidad, sino que realmente te escuchan. Sí, dicen que lo escuchan. Ya que quedan 2 minutos, pero el tema lo vamos a seguir el viernes, no hay problema. Es decir, este tema tan importante de las redes, en todo este tema que están hablando, también tiene una influencia, un efecto en el tema del comercio. Es decir, Facebook hoy es una empresa de publicidad encubierta o cubierta. Son canales de publicidad falsos o encubiertos, ¿no? Disfrazados de redes sociales. Y esos sistemas de publicidad, estas redes falsas sociales, pueden generar violaciones de las leyes de propiedad intelectual, violaciones de las leyes de protección de los propios datos personales de las personas. Entonces vamos un poco enfocarnos a eso también, es decir, bueno, está bien saber qué es una red social y todo esto, pero vamos a decir, las leyes de propiedad intelectual se pueden violar
en la ley, en las redes, perdón, las leyes que protegen los datos personales nuestros y nuestra intimidad pueden ser violadas en la red, porque la red no deja de ser un medio de propagación de datos o de contenidos de datos o de información, y entre ellos la propiedad intelectual, una canción, una foto, nuestra cuenta bancaria, nuestras marcas. Entonces, vamos a ver que las redes influyen en nuestro bolsillo, no solo en nuestra intimidad. Bueno, dejamos acá porque ya se nos corta, chicos. Yo los veo con Matías el viernes. Bárbaro. Chau. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes.